Presentamos Entrevista. Siete de la mañana, 7 minutos. Saludamos al economista Juan Carlos Jácome. ¿Cómo le va? Buenos días. Economista, ¿me escucha? Claro, claro y fuerte, Javier. Un gusto verlo. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. La economía del país busca de alguna otra forma salir, o busca la luz al final del túnel. La situación como está, esta renegociación con los tenedores de bonos, ¿en qué situación se encuentra el Ecuador o simplemente estamos ahí tratando de y no logramos nada? Bueno, buenos días, Javier. Gusto verlo de nuevo ahora desde la misma acera del mundo privado. Y también un saludo a todos quienes nos ven por el canal de televisión. Sí, a ver, yo creo que el país está, digamos que en el cierre de una película que culmina en 3 días más, aproximadamente el 31 de julio, para ser más específicos, donde el grupo de tenedores de bonos pues deberá decidir si adquiere o no la propuesta que ha ofrecido el gobierno en estas operaciones, ¿no? Yo creo, o sea, son expectativas un poco, quizás pueden ser vistas como optimistas, pero yo creo que inclusive en el lado de un tenedor de bonos, creo que siempre será estratégico aceptar algún planteamiento de estructura, aún en estos momentos, ¿no? Porque las probabilidades para el lado de ellos de que un Ecuador vaya a un default si no se llega a un acuerdo son altas. Entonces, si usted tiene un bono, ¿qué es más recomendable? ¿Renegociar y asegurar al menos un flujo producto de esa inversión que hizo tiempo atrás? ¿O asumir el riesgo de no recibir nada y perder toda una inversión? Por el lado de ellos, sí, obviamente estarán quizás recalculando cuál sea la posición más adecuada, ¿sí? para perder lo menos posible, para que la pérdida esperada sea lo menor posible. Pero en todo caso, creo yo que están todavía decidiendo, por lo que le planteo, que es más que nada un análisis de comportamiento de un inversionista. Lo racional sería que el grupo de tenedores llegue a algún acuerdo, quizás no el que fuese planteado semanas atrás, pero sí alguna variante de aquella que definitivamente va a brindar al país un alivio bastante importante en sus flujos, no solo de este año, sino de los venideros de aquí al 2025 al menos, que era, digamos, que el tramo mucho más arduo y fuerte que se vislumbraba para los gobiernos del país. Más o menos el 53% de estos tenedores de bonos son los que podrían aceptar en caso de... Pero también se podría dar todo lo contrario si no aceptan este tema, economista. Bueno, sí, o sea, ahorita básicamente... O sea, el escenario no es fácil. Claro, ahorita lo que hacemos básicamente es un análisis de escenarios, ¿sí? Y todo se va a definir el cierre de julio. Claro. Si al final todos o gran parte pliega y jurídicamente se da por refinanciada esa parte de la deuda, tendremos un alivio importante. Pero si no existe eso, pues vamos a foja cero, es decir, vamos al estado actual, donde la presión sigue siendo la misma, donde hay que buscar qué se hace, y obviamente ahí vendrá más un poco el arte y la creatividad de lo que se pueda lograr. Si el escenario es favorable, entonces, economista, asumiendo ese escenario positivo, las perspectivas de ir a una negociación o renegociación con los organismos multilaterales de crédito crece, y es como que nos estamos afianzando más porque tenemos credibilidad. Sí, sí, indudablemente. Siempre en el mundo de las inversiones y sobre todo de deuda, el juego de señales es un juego importante, es parte del juego estratégico. Entonces, si un grupo importante, y que es el más complejo, porque siempre negociar de uno a uno es mucho más sencillo. Negociar de uno y cientos es mucho más complejo. Entonces, si el gobierno ecuatoriano logra consolidar la estrategia de renegociación entre 1 y 100, que es el caso de los bonos, va a ser mucho más probable que pueda flexibilizar procesos de deuda cuando es de 1 a 1. Entonces, creía yo que hay un buen escenario y un buen ambiente. Pero
¿sí? Le digo, esto yo creo que va a darse así. Creo que el Ecuador logrará un acuerdo con los bonistas, quizás no como fue expuesto días atrás, pero sí algo que permita flexibilizar el flujo para el país. Creo que lo importante es eso, flexibilizar flujos. Así como las empresas, ¿sí?, hacen una gestión de su liquidez, de ver cómo prorratean sus pasivos más adelante para que vayan en consonancia con sus ingresos, el gobierno ecuatoriano hace lo propio. Y creo yo que lo que ha emprendido es lo correcto, pero obviamente creo que aquí hay que ser muy objetivos y muy pragmáticos. Por más que el gobierno se maquille el rostro con la bandera patria, poco podrá hacer porque depende más que nada de la voluntad de los que tengan los bonos, ¿no? Claro. Y de la estrategia y digamos que regla o propuesta que haya hecho el gobierno. Y el ahorro sí puede ser considerable, o la baja puede ser considerable en cuanto a los miles de millones de dólares que se puedan buscar para ir aplacando un poco el tema de la deuda. O sea, a ver, el peso de la deuda entre vencimientos e intereses de aquí al 2025 es aproximadamente 17.500 millones de dólares. En su totalidad. Correcto. Ya. Por ende, si usted reduce eso, ¿sí?, pues le genera un ahorro importantísimo al gobierno, ¿sí? Entonces, de ahí en adelante, el gobierno podrá transitar de forma mucho más cómoda y mucho más holgada. Lo que está haciendo es prorrateando, en definitiva. Tirando todo hacia el futuro, bajando el peso, bajando el flujo, creando excedentes en la caja fiscal para poder destinarlos para un mejor uso, ¿no? Ahora, lo fundamental también del gobierno en esta situación económica es reducir el tamaño del Estado, economista, porque de lo contrario, fíjese, con este adelanto del impuesto a la renta, recaudar 280 millones de dólares no es nada, en definitiva, pues. Pero claro, ¿para qué podrá servir? Nadie sabe si realmente lo vayan a utilizar para el tema de lo que realmente se necesita en esta crisis sanitaria, porque tiene un peso tan enorme con los sueldos de los burócratas o del sector público, que es enorme, pues. A ver, sí, yo creo que lo que está poniendo en la mesa de discusión es una parte muy sensible, que definitivamente creo que el presidente o el gobierno actual no podrá resolverlo en el tiempo que le resta. Creo que es parte de la propuesta formal y expresa que el siguiente mandatario tendrá que diseñar y proponer y luego ejecutar. Pero definitivamente, digamos que el COVID puso realmente un punto de quiebre en toda la definición que el Estado como tal requiere en su accionar y en su financiamiento. Creo que hay que reflexionar muy profundamente, ¿sí?, varios aspectos, inclusive el rol del Estado. Yo me hago una pregunta, y no digo solo del Ecuador, a nivel general. Los estados han estado, digamos que, alineados con lo que la pandemia requería. Todas las economías y estados del mundo pudieron suplir la ausencia de bienestar o de recursos de aquel segmento informal que perdió su capacidad de obtener recursos producto de la pandemia. Si ellos no pudieron obtener su bienestar porque estuvieron guardados 3 meses, entonces, ¿cómo un ciudadano suple ese bienestar? Es una pregunta de índole económico y social. Y político. Sin duda, pero entonces sí cabe el apoyo, digo yo, la ayuda, o este aporte, o este arrimar el hombro de los empresarios o de las empresas para que puedan pagar o adelantar este impuesto a la renta, este adelanto del impuesto a la renta, o el anticipo del impuesto a la renta. Usted sí es partidario entonces de esa, digo yo, entre comillas, colaboración, ¿no? A ver, cuando el Estado requiere y el Estado puede justificar el uso del recurso adecuadamente, sí, creo que siempre va a existir una legitimidad en lo que se esté haciendo. Pero yo voy más allá. De hecho, yo no me quedo en el actual momento. Yo trato de visualizar el país efectivamente post pandemia, porque hoy la pandemia sigue su curso. Hoy no estamos hablando de que ya acabó y nos vamos a parar. Claro, y que con esto se va a solucionar el problema, ¿no? Estamos en este momento, en el Ecuador y en el mundo entero, todavía atravesando el torbellino de la pandemia. Ya, pero esto es una ayuda entonces. Es una mitigación. Yo creo que estamos en momentos a nivel mundial de mitigación. Ya, pero esta mitigación, como usted señala,
les cae bien a los empresarios, no desde el punto de vista personal, pero de esa reactivación que se busca para generar empleo? A ver, definitivamente en estos momentos donde la liquidez para todo el mundo ha mermado en gran medida, ¿sí? Hay sectores que han ganado más liquidez que otras, Okay. ¿sí? También no lo vamos a negar, ¿sí? Pero yo creo que en momentos donde la liquidez ha mermado para todos será muy duro contribuir, ¿sí? Pero vamos a la paradoja, ¿sí? Si políticamente es poco viable en estos momentos por ser el último tramo del gobierno y donde digamos que la conmoción social y política producto de la pandemia, ¿sí?, hace inviables reformas estructurales, ¿qué otro recurso existiría para poder fondear urgencias reales? No hay otro. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta. Y entonces la reflexión es, como sociedad, ¿qué tan dispuestos estamos de arrimar el hombro? Más que decir, en temas tributarios, más que decir esto está bien o está mal, ¿sí?, la respuesta es, ¿cuál es realmente la posición de la sociedad para contribuir y seguir arrimando el hombro? Pero la pregunta también mientras eso no exista, ¿sí?, entonces no se puede configurar, porque sería realmente en algo forzoso, algo coercitivo y que puede lucir en un conflicto social a la postre. Claro, pero la pregunta también... Pero es sentar a las partes y lograr ese consenso, ¿no? Pero lograr ver qué caminos existen. La pregunta también sería, a ver, yo aporto, yo ayudo, yo arrimo el hombro, pero quiero saber si el destino de esos, en este caso casi 280 millones de dólares, van destinados realmente a lo que se va a necesitar o al pago de sueldos. Sí, yo creo que en los actuales momentos, el contexto actual obliga aún más eso, ¿sí? Y es más, yo más que el momento actual, yo hablo del momento actual y del futuro en sí mismo. Creo que inclusive la forma de diseñar y de ejecutar presupuestos públicos de aquí en adelante a nivel gubernamental debe cambiar. Debe haber un presupuesto, por ejemplo, basado en objetivos, indicadores claros. Las empresas manejan sus negocios basados en KPIs, que son los indicadores. ¿Por qué un gobierno no puede tener KPIs presentados a la Asamblea y que si los cumple, entonces hay un presupuesto incremental? Claro, con coherencia económica. Con coherencia económica, como cualquier cosa en la vida. Correcto. Entonces, el punto en el cual nos encontramos, no voy a negarlo como economista que soy, es un momento que sí implica y refleja ciertas urgencias como las que usted conversa, como las que pueden surgir adelante, como otras alternativas de idea, de recursos, ¿sí?, y medir realmente la sensibilidad que existe, ¿sí?, para poder proceder o no con esas acciones. Economista, quiero agradecerle, Quiero agradecerle por... Bueno, le cerraba, ¿no? Y segundo, con ideas nuevas que permitan tener un camino nuevo, ¿sí?, como esto que le manejo en el presupuesto, ¿sí?, e inclusive ver cómo rediseñar el uso del recurso que tiene el Estado hoy para que sea mucho más efectivo en el impacto de la sociedad. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Un buen día. Javier, un gusto. Gracias. Juan Carlos Jacome, son las 7 de la mañana con 20 minutos. Hacemos la pausa, regresamos enseguida.